Toda bien, Carlos. Yo no sé si fue coincidencia de la vida o casualidad. Fíjate que las fuerzas PLDistas se concentraron en el Cibao y en el Nordeste. Todos por allá, el recorrido del doctor Leonel Fernández, la concentración de los simpatizantes del presidente que reclaman la reelección, un acto realizado en la arena del Cibao, sí, que según todas las fílmicas parece que la concurrencia fue impresionante, pero todos sabemos cómo va la gente a esos actos, porque tampoco nos llenemos engaños. Sí, yo reitero, la mucha gente en actos no puede romper ojos, porque estos partidos y estos candidatos, con la cantidad de recursos que manejan, tienen la capacidad de llenar cualquier escenario. Sí, yo vi que un periódico estuvo publicando, o un digital publicó en el día de ayer, que le daban de 200 a 500 pesos, que le daban jugo, galletitas, y que no le dieron ron. El problema es que el reparto en las actividades políticas es una costumbre, es una ley, porque nadie va a aportar de sus recursos para contratar la guagua que lo lleva. Nadie va a gastar de su dinero que no tiene para comer. Claro. Es decir, hay que financiarlo. No tiene un costo. Eso es alarmante, sí, pero es una realidad. Eso es una realidad que lo vamos a ver en todos los procesos. Y digo, lamentablemente. Va a ser así, porque la costumbre en la República Dominicana en que el activismo político está muy de mano de la capacidad que usted tenga para boronear, lamentablemente. Pero eso es lo que tenemos en esa situación. Sin embargo, Carlos, pudimos ver que no solo había mucha gente del comité político, del comité central, en la actividad reeleccionista, sino que figuras que están apoyando otros candidatos estuvieron presentes. Claro, si usted revisa el listado, usted se encuentra a Luis René Canaán. Ese es de la candidatura del doctor Reinaldo Pared. Sí, Almílcar Romero, Rafael Calderón de Asua, también que de Reinaldo responde a Reinaldo. Estuvo además Ivonne Chaín, que es del Ceibo, y Amílcar Romero. Estos fueron los senadores que estuvieron presentes en esta actividad. Y yo no sé si esto es una señal del grupo de Reinaldo o si por el contrario estas personas están poniéndose donde el capitán lo vea. ¿Para qué? En caso de que el presidente finalmente diga que no, serlo beneficiado con el endoso de la preferencia y del liderazgo que tiene el presidente licenciado Danilo Medina. Esa pudiera ser una lectura, o sencillamente que puede haber entonces otro tipo de señal. Creo que ustedes hablaban anoche un poco de eso en el programa, de que esta actividad, con la cantidad de personas y dirigentes y funcionarios que participaron, pudiera estar mandando una nueva señal al país. La señal, decíamos, de que un grupo de gente tan cercana al presidente no actúa a lo loco. Si no tienen un indicio de que las cosas podrían suceder, no se embarcarían en una empresa tan grande como hacer una manifestación de ese tipo para pedir la reelección. Es decir, que posiblemente quizás hay que ver qué información de primera mano podrían tener ellos para realizar un evento de esa manera, de esa magnitud, porque si ellos supieran que la reelección no va, o si no hubieran percibido alguna seña de que eso pudiera ser así, ya no, simplemente no hubieran hecho ese acto. Mira, pero yo pienso que eso está claro desde el principio, por tratarse de las personas que son, porque no estamos hablando solo de simples funcionarios. Son los funcionarios, los cercanos al presidente. No, exacto. De las personas, como yo dije en una ocasión, que cuando el presidente Edía muerto político, se lo echaron encima y anduvieron con él permanentemente. Por lo tanto, no es verdad que esa persona, ya a un año casi de haber iniciado esta estrategia reeleccionista, están actuando de manera individual. Eso es independientemente de que el presidente
diga mañana que no va. Pero todo lo que se está haciendo con el conocimiento y yo puedo decir que con la anuencia del presidente. Porque de no ser así, aunque estuvieran actuando, yo pienso que lo harían con un bajo perfil, serían un poquito más prudentes y decentes en esta actividad que están promoviendo. Pero en la forma, el empeño que ellos han tomado, no es un relajo, es de verdad que están en eso. Y yo no creo que el hecho de que el presidente no se haya pronunciado sea pura y simplemente por el temor al famoso principio de la soledad del poder. No. Eso a mí no me queda claro, es una reserva que tengo. Creo que el presidente está valorando la situación, Carlos, está valorando la situación. Y yo te digo algo, cualquier presidente que estuviera en la posición que está, a pesar del impedimento constitucional, lo pensaría, según lo que dicen las encuestas. Claro, las encuestas muchas veces aciertan dependiendo del criterio con que se hagan, otras veces responden también a intereses y tienen intencionalidades. Todo esto hay que verlo al momento de hablar de los niveles de aceptación que tenga el presidente, que evidentemente, aunque no sea un 80 ni un 90%, esté en muy buena posición. Y ciertamente no ha hecho grandes realizaciones, pero el solo hecho de aparentar ser un presidente humano, cercano, y haber tenido la capacidad y la visión política de montarse, como reitero, en la cresta de la ola, en problemas fundamentales, asumirlo como él, dar la cara, fijar posición, eso le ha hecho generar una simpatía importante al interior de la población. Lógicamente, simpatía no es voto, y eso también hay que tenerlo presente. Esas son de las cosas que uno tiene que medir al momento, entiendo, de hacer un análisis sobre los niveles de preferencia que pueda presentar un candidato. Esa es la realidad, Carlos. Y habrá que esperar más adelante si fue una coincidencia lo del evento de la Arena y el recorrido que hizo el presidente por la novia del Atlántico. No, el que hizo Leonel Fernández. El que hizo Leonel Fernández. Nagua. Lo que pasa es que no se acostumbra a decirle presidente a los ex. No, eso fue Hipólito que comenzó con eso, dice de que los presidentes no se les podía faltar el respeto, que los presidentes siempre tenían que decírsele presidente. No, que no se le toca ni con el pétalo de una hoja. Sí, él promovió mucho ese asunto, pero déjame decirte. Con el pétalo de una flor. Tú, bastante activo, que se ve, va en serio por su asunto, tocó conga, tocó tambora otra vez. A hecho, déjame decir que el hombre está lanzado a la calle del medio precisamente buscando lo que es el favor popular, tratando de acercándose siempre a las personas. Pero, oye, que él lo dijo ayer, que si él no estuviera casado con Margarita, se casara con Puerto Plata. Oyes. Pero lo que hay que preguntarse, sí, pero lo que hay que preguntarse, le robaría la novia al Atlántico, porque dice que Puerto Plata es la novia del Atlántico. ¿Cuántas veces ha ido a Puerto Plata después que fue presidente para saber si eso es verdad? Eso se parece mucho a lo que dicen los borrachos. No, y parece que hay una especie como de ingrediente nupcial en la política, porque recuerda que decían que Nagua era la novia del PRD. O sea, hace tiempo que no se dice, pero ya antes se decía eso. Eso es así. Carlos, hay otro tema que durante la semana, no se resaltó mucho. Hace unos días, el director ejecutivo de Casa Abierta, Radamés de la Rosa, hablaba de un informe de la ONU en que colocaba a la República Dominicana como uno de los países que ha ido en crecimiento el problema del aumento del tráfico de drogas. Y eso pasó, digamos, desapercibido. Pero igual, finalizando la semana pasada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también plantea su preocupación al respecto. Además, nos ubica entre los países no solo con mayor nivel de tráfico, y creo que producción de droga, lo que no entendí, sino también uno de los países con mayor nivel de lavado de activos de la región. Entre 22 países, en un conjunto de países estamos nosotros incluidos ahí. Y esto parecería una contradicción,
con lo que las autoridades permanentemente nos quieren hacer ver, de que están trabajando duramente y que están dando golpes certeros al narcotráfico en la República Dominicana. Pero parece que es entendible. Si se ha planteado que alrededor del 80 a 90 o 85% de la droga que se mueve en el país logra caminar libremente, que solo un 10%, un 15% es lo que las autoridades logran detener, pues a mayor cantidad de supuesto acierto en el combate de la droga, también mayor cantidad de droga que sale y entra a la República Dominicana, y eso nos habla también del fracaso que hemos tenido en esa materia. Y no es solo, reitero, un asunto de percepción como posiblemente querrán decir, es una realidad. La ONU y el Departamento de Estado lo dicen que es así. Aunque a veces cuando hablamos de lavado de activos, Carlos, generalmente nos limitamos a hablar del tema relacionado a las drogas. Sin embargo, también en el lavado de activos se mete mucho dinero de otras actividades ilícitas. La corrupción, porque si ese dinero no va a los bancos, no lo tienen guardado en su casa, pues invierten en activos. Y yo creo que eso explica mucho el crecimiento que ha tenido la República Dominicana en materia de infraestructura. En materia de infraestructura hemos crecido mucho. Mira, y va de mano con ese dos tipos de ilícito penal que blanquean su dinero a través de la construcción. Mira, lo que pasa, hay que tomar en cuenta, en adición a eso que tú dices, que, un banco, antes, por las construcciones, o lo normal, lo frecuente, es que sean asociaciones de ahorro y préstamo y bancos los que financien la construcción de edificios e infraestructura así de viviendas o de para fines residenciales o para fines comerciales. Pero es una carga muy pesada para cualquier promotor de construcciones, es que acudir a un préstamo para una obra para que no tiene quizás una clientela asegurada, que no tiene unos adquirientes asegurados. Entonces, ahí es que llega también la tentación del asunto de lo del lavado de activos. Cuando tú ves que construyen una cantidad de cosas, no estamos diciendo que esa sea la regla o que sea lo más común, pero que quizás se valen mucho de eso, de que es un dinero que quizás no hay detrás de él una institución tratando de asegurarse un retorno inmediato de lo que está financiando, sino que también es una tentación bastante grande a veces para los constructores, o quizás una ventaja, una situación que aprovechan los mismos encargados de lavar activos para financiar ese tipo de infraestructura. Porque dime tú, se hace un edificio para locales comerciales, pero no se sabe todavía quién es que va a ocupar esos locales. Y además, y si se hace, no todo el mundo tiene dinero propio para construir un asunto ahí, a la espera de que se llene, quién sabe cuándo, un día. Y tomarlo prestado y pagar intereses hasta que esos locales se vendan o se alquilen es un riesgo muy grande. ¿De dónde van los cuartos entonces? ¿De dónde vienen los cuartos entonces? Pues no solamente el hecho de la construcción de plazas comerciales, ahí evidentemente confluyen capitales sanos también. Sí, no, porque la mayoría de las plazas de aquí son plazas que son construidas, por ejemplo, las principales de hoy en día han sido construidas principalmente por gente que son los dueños de los negocios que operan dentro de la plaza y aportaron para eso. Aunque no hay que olvidar también que muchos recursos de esos, que uno piensa que son frescos y vienen limpios, después descubrimos que no, Sí. que no son tan frescos ni tan limpios. Junior, ¿se puede hablar de lavado no solamente de drogas, sino de dinero de la corrupción? Pero claro que sí. Es una actividad ilícita. Legitimar un dinero que se obtuvo de manera ilícita. Bueno, los hechos de corrupción de los bancos fueron tipificados como lavado de activos también, porque se sustraía dinero y se invertía en otras cosas. La gente siempre lo asocia nada más con narcotráfico. Al narcotráfico, y entonces es una limitación. Pero no, yo te digo, y a veces uno se enfoca mucho en las grandes construcciones,
Tú sabes también la cantidad de apartamentos de 3, de 4 niveles que se hacen, que contratan ingenieros, y que los ingenieros lo único que hacen es aportar su capacidad, pero no son dueños de esas obras, lo contratan para eso. Y esas personas muchas veces directamente hacen las inversiones, directamente las hacen, o a través de financieras también, porque tú hablas solo de la banca, del banco de asociaciones, sino también muchas financieras y muchos negocios de ese tipo que funcionan sin ningún tipo de regulación, y andan haciendo importantes inversiones. Cualquier prestamista o financiera de esa tiene un patrimonio que tú no te imaginas y una cantidad de dinero circulando en la calle que tú te asombras. Además, prestan caro, Carlos. No, esto es una cosa. Yo me he dado cuenta, tú sabes que donde yo me doy cuenta de qué tanto arraigo tienen los prestamistas, porque tú sabes, a veces uno hace uso de cajero automático, los 15 y los 30, y uno ve en la fila unos individuos, ¿tú los has visto? Los 15 y los 30 tú vas a los cajeros, Carlos. No, uno va con cierta frecuencia, pero indefectiblemente uno tiene que pasar por allá los días de pago, déjame decirte, por lo menos para uno manejar su cuenta. Pero déjame decirte, tú te das cuenta de algo. Hay unos individuos que tú lo ves que hay que estar alerta, incluso los mismos usuarios de los cajeros automáticos, esos días tienen que tomar en cuenta de que son unos tipos que tienen un paquete de tarjetas, que son las tarjetas de cobro de gente, la mayoría de empresas privadas, y también del Estado también, del Banco de Reservas, que tienen un fajo de tarjetas de débito con su respectiva clave anotada cada uno en un papelito, porque van sacando de la tarjeta el dinero de lo que es su capital y sus intereses, y le dejan ahí a la persona el resto para que se desenvuelva. O sea, el préstamo personal a un individuo que es un prestamista, un informal, con la garantía de la tarjeta de cobro, es una cosa que alcanza unos niveles que tú no te imaginas. Tanto así que tienen que salir a veces la gente de los bancos, del interior del banco, a decirle, oiga, dele turno a los que están en la fila, porque es que, pero ya, o si no, o el que está en la fila, que por eso digo que le llamo la atención a los usuarios de los cajeros, si ven una gente que tiene mucho para ahí, díganle, señor, muévase, porque es que tiene pero una cantidad que yo no te puedo decir, te digo 25 tarjetas de débito, son poquitas. Y a veces van de a 2 y ocupan los 2 cajeros. Porque es impresionante la modalidad de prestar empeñando, vamos a decir, la tarjeta de débito de quienes cobran así en algunas empresas. Tú no te imaginas. Ese es un síntoma de cuando la cosa anda mal. Porque cuando la gente tiene que recurrir al crédito, no es porque está bien. El que tiene el F, como dicen en la calle, no tiene que hacer ese nivel de compromiso. Irse a un banco o irse a un prestamista privado a una tasa exorbitante, porque una tasa mensual exorbitante, y la desconfianza en el cliente es tan grande que lo despojan de su tarjeta de cobro. Es decir, el prestamista cobra primero. Sí. Cobra primero que el acreedor, que el deudor, cobra primero. Es un asunto que yo, bueno, ¿y dónde estamos? Porque tú encuentras que hay pensionados, tanto de las Fuerzas Armadas como de otras, que venden un año de pensión. Ajá. Sí. Así es. Lo venden. Y esos tipos van igual con una tarjeta. O si es el cheque, tienen, saliendo de ahí lo esperan, tienen que endosarle el cheque seguido. Seguido tienen que endosárselo. Entonces, cuando tú hablas de un país en constante crecimiento y mucho desarrollo, y eso es desarrollo, donde la especulación, bueno, ya no se puede hablar de especulación en términos de compra y venta de dinero, porque aquí recordemos, con la ley monetaria y financiera, pues fueron liberados los intereses, pasaron de ser legal o de tener una tasa fija legal a ser legal, pero sobre la base
de la convencionalidad, es decir, que las partes libremente pueden convenir a qué tasa de interés prestan. Pero esa convencionalidad es una quimera, es un sueño. Todo el mundo sabe que los bancos fijan tus tasas, que los prestamistas dicen es a un 30 o es a un 15 o un 20, no te presto. Es a un 10 semanal, son 40 mensuales. Pero el motivo fundamental para acudir a esa forma informal de buscar crédito es la falta de capacidad crediticia como para acceder al crédito por otra vía, o simplemente tú lo atribuyes más a eso, o a una medida, o a desesperación, o a que son gente que por sus condiciones nadie les son capaz de prestar. ¿Tú te crees que una gente ganando 7,000 pesos puede acceder a 50,000 pesos en un banco formal? Le piden tantos requisitos que no pueden ir, Carlos. Entonces es un problema de necesidad de tu capacidad adquisitiva, de lo poco que tú ganas. Y fíjate con el agravante de que se ve ese mercado que no le dice que no a nadie, que no le pide tener una garantía solidaria, solo te quitan tu tarjeta y tú no puedes reportarla, que se te perdió, porque entonces nadie te va a prestar. Te sales del negocio, Entonces es una forma también de usted medir lo mal que está la República Dominicana. Cuando usted oye a estos funcionarios actuales y pasados hablar de la bonanza económica del país, hablar del crecimiento, te dice, salgan a la calle, vayan a ver cómo es que la gente está sobreviviendo, vendiendo su salario, aparte de que en efecto vende la fuerza de trabajo muy barata, el salario que le genera eso tiene que venderlo muy caro, porque los intereses, le digo, entre 7 y 10 semanal. Así que prestan estos tipos en la calle. Pero las autoridades a eso se hacen de la vista gorda. Y como nadie está obligado a acudir a ellos, sino que usted va por voluntad propia, no ven que hay una fuerza que los constriñe, la necesidad, el poco salario, la demanda social que tiene que cumplir en sus casas, sumado a un incentivo alocado al consumo, que nos promueven permanentemente los medios de comunicación, pero que nos exhiben el nivel de vida que se dan determinados funcionarios, determinados empresarios y gente que consigue el dinero fácil. Entonces esos son los íconos y los modelos a seguir que tiene la juventud dominicana. Son esos. Sí. Y por eso estamos en la situación en que hemos estado. Porque muchas veces analizamos los problemas y lo vemos desde el punto de vista individual. Y dicen, bueno, es que todo le echa la culpa al Estado. Y yo, bueno, ¿y quién es el culpable? ¿Quién es que tiene la mayor responsabilidad social? Bueno, ¿no es el sector privado? Sí, la falta de oportunidades fomentadas del Estado. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. De que el Estado asuma su rol social, que cumpla su papel. Entonces de eso es que estamos hablando. Carlos, y otro tema, si van a seguir entonces las expectativas de la población dominicana de cara a la convocatoria del comité político del PLD. Bueno. Que tenía, digamos, no solo al PLD en vilo, sino también la gente esperando a ver si efectivamente temas como la reelección serán abordados al interior de este organismo. Y yo le preguntaba... Lo primero es la incertidumbre sobre si el tema se va a tratar o no ahí adentro. O no. Sí. Ya Reinaldo lo convoca, bueno, cada quien, es que lo mejor que hizo fue convocarlo él, porque el doctor Fernández quizás estaba esperando algún otro momento para hacer esa convocatoria, o quizás no tenía previsto hacerla porque ineludiblemente iba a tenerse que hablar acerca de lo que es la reelección, que es, aunque no se quiera decir, contra una posibilidad contra la cual él está luchando ahora mismo en este momento con su campaña. Pero hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Si el presidente Medina, aún él no se ha pronunciado con respecto a eso, ni a favor ni en contra, pero mientras él no haya mandado el mensaje claro
de lo que es su intención de si podría aceptar una reelección o no. Todavía hay que esperar a ver lo que pasa, Junior. Pero hay que recordar que es al comité político a quien le corresponde definir todo lo de las candidaturas y la precandidatura de ese partido. Por lo tanto, tiene temas pendientes que tratar. Lo que no sabemos todavía es si está agendado el tema de la reelección o si uno de sus integrantes que ha hecho una solicitud formal puede plantearlo. Todas las agendas son modificables por los organismos por ellos mismos. Es decir, que aunque no esté en agenda, si cualquier integrante del comité político lo plantea, basta con que la mayoría lo apruebe y será tema de agenda. Vamos a ver entonces lo que pasa. Tenemos por ahí ya a Félix de Sena con la información deportiva. Volvemos en instantes con más en la revista 110.